Un saludo muy especial para todas las personas que están aquí en este lugar, también para las personas que nos están mirando a través de esta transmisión. Un saludo muy especial en el nombre de Jesús. Somos la Iglesia Linaje desde la ciudad de San Miguel en El Salvador. Amén. Hace algunos días venimos tratando unos temas en especiales. Estuvimos hablando de la importancia de la preparación. Antes de eso estuvimos hablando de la identidad. No sé si ustedes lo recuerdan. Estuvimos hablando sobre la identidad, la importancia de tener identidad, que la identidad se forma a través del tiempo, a través de las interacciones que tenemos en familia, a través de las interacciones que tenemos en la sociedad en la que nos encontramos. Eso aplica a colegio, trabajo, amigos, barrio, y que dependiendo de las personas con las que nos juntamos, así mismo vamos formando nuestra cultura, nuestras creencias, nuestro pensamiento, positivo, negativo, neutro, como sea, pero vamos creándonos, porque cuando nacemos como una esponjita en blanco que vamos absorbiendo todas las cosas que están alrededor de nosotros. Y ahí la importancia de tener una identidad de reino, porque nosotros hemos sido llamados al reino de nuestro Señor Jesucristo, y es importante tener una identidad de reino para que esos principios de reino sean los que direccionen nuestro andar, direccionen nuestro vivir, sean los que nos den las herramientas para enfrentar la vida. Amén. Y qué bonito es poder tener esos principios del reino. Pero también, estimados hermanos, hemos estado hablando de la importancia de prepararnos para un encuentro especial, de preparar nuestras vidas para poder asumir el reto que nos trae la vida en el Señor. También de preparar nuestras vidas para recibir al Maestro en nuestros corazones. Porque muchos dirán, hermanos, llevamos tiempo siendo evangélicos, siendo cristianos, pero realmente muchos cristianos están caminando sin el Señor. Muchos cristianos aparentemente vivimos una vida religiosa, vivimos una vida con ciertos principios, pero principios de dientes para afuera. La Escritura dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de él. Y lo que busca el Señor es más que una apariencia, y necesitamos prepararnos para eso. Entender que cuando el Señor llega a nuestra casa, que cuando el Señor llega a nuestra vida, que cuando el Señor llega a nuestro corazón, muchas cosas tienen que cambiar, muchas cosas tienen que ser diferentes. No porque la religión no lo imparta de esa manera, sino porque la misma presencia de Dios pone principios en nuestra vida. Pone principios en nuestra vida. ¿Sí? Hay una forma de determinar esa situación, y es que vemos, por ejemplo, en las Escrituras, que las personas que invitaron a Jesús a sus casas, por solo el hecho de tener a Jesús en sus casas, su comportamiento cambió, su forma de actuar cambió. Y vemos a un Zaqueo, por ejemplo, que era considerado una persona no grata en el pueblo. No era una persona que quisieran mucho, no era una persona que admiraran mucho, era una persona que odiaban realmente. Era recaudador de impuestos. ¿Sí? Y no solamente el problema era que fuera recaudador de impuestos, porque eso en todo imperio, en todo gobierno, en todo lugar existe. Amén. Se tiene que pagar impuestos en todo lugar. El César lo que es del César, es normal. El problema de estos recaudadores de impuestos es que eran personas del mismo pueblo. No eran del gobierno, eran del mismo pueblo, de la misma cultura del pueblo, pero ellos tenían la opción de cobrar más de lo necesario. O sea, como que Roma le decía: mire, usted vaya, cobre impuestos y negociamos ahí, cobre lo que usted quiera y deja una parte para usted, pero respóndanos a nosotros por lo que queremos y necesitamos. Entonces los recaudadores de impuestos se volvieron ricos a costillas del pueblo. Se volvieron ricos a costillas de robarle al pueblo.
de abusar del pueblo. Por lo tanto, el pueblo no estaba a gusto con ellos, no los quería a ellos, los veía como ladrones a ellos. Pero ¿qué sucedió cuando Jesús entró a la casa de Zaqueo? Inmediatamente hubo un cambio de chip, un cambio de pensamiento. Él dijo: si he robado a alguno, le devuelvo 4 veces lo que le he quitado. La mitad de lo que tengo se lo dono a los pobres. Empieza a haber un cambio de pensamiento, un cambio de forma de ser, porque tenemos que prepararnos para eso. Es triste encontrar cristianos que se comportan como si no lo fueran. Yo no estoy diciendo que el cristiano debe ser perfecto. Yo no estoy diciendo que el cristiano no se equivoca. Yo no estoy diciendo que el cristiano no tiene errores. No. Es que mientras que seamos seres humanos, vamos a estar a la merced de equivocarnos, a la merced del pecado, vamos a estar a la merced de tantas cosas. Pero el Señor dice muy claro en la Escritura: yo he vencido, vosotros también lo puedes hacer, nosotros también lo podemos hacer. ¿Sí? Nosotros tenemos la posibilidad de enfrentarnos frente a las mismas circunstancias que Jesús vivió. Y lo maravilloso de ese ser maravilloso que vino a la tierra, llamado Jesucristo, es que Él nos da el ejemplo a nosotros. Él nos da el ejemplo de que siendo seres humanos podemos vivir según la voluntad del Padre. Siendo seres humanos podemos vivir conforme a la voluntad del Señor. Podemos vivir para el Señor y llegar a una forma, como lo llegó a decir Pablo: sean imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Sí? O sea, imagínense la posición, la altura, la capacidad que tenía Pablo para llegar al punto de decir: sean imitadores de mí como yo de Cristo. Y qué bonito es entender eso, hermanos, porque cuando nosotros permitimos que Dios reine en nuestros corazones, porque es que una cosa es que Dios esté en nuestra casa, otra cosa es que Él reine en nuestra casa. Son dos cosas diferentes. Y les voy a explicar por qué. No sé si alguna vez usted ha tenido la oportunidad de invitar a su suegro a su casa. El suegro, en el contexto patriarcal en el que nos hemos sido criados todos en Latinoamérica, porque en Latinoamérica nosotros fuimos formados por clanes, por apellidos, y nuestros antepasados que vivían en tribus tenían un cacique. Es así, ¿verdad? Había un cacique en las tribus antiguas, y lo que el cacique dijese, eso se haría en toda la tribu. Era la voz de todos. Y así fue por mucho tiempo. Si usted pregunta a los bisabuelos o a los antepasados, a los ancestros, como dicen acá en El Salvador, usted se va a dar cuenta que la voz del abuelo era la voz que se mandaba en la casa. La voz del abuelo era lo que teníamos que asumir y hacer dentro de casa. ¿Sí? Hoy en día ya no ocurre de esa manera. Hoy en día cada familia vive aparte, ya no vive con abuelo, ya no vive con suegros. Pero digamos que si usted invita a su suegro a su casa, él está de visita, él está ahí en la casa, está disfrutando de la compañía de ustedes, está compartiendo con sus nietos, está compartiendo con su nuera, está compartiendo con su hijo, pero hasta ahí no se le da autoridad al suegro. Él simplemente es un invitado más en la casa. ¿Sí? Él podrá medio opinar de las cosas que suceden en la casa, pero él no va a ordenar. Él no va a decir: mire, ustedes están haciendo las cosas mal. Él no va a decir: mire, ustedes deberían cocinar de esta manera, o ustedes deberían de organizar de esta manera, o ustedes deberían... Porque al final sabemos que el suegro viene por un momento y luego tendrá que regresarse por donde vino, ¿verdad? Así es sencillo. O sea, está en la casa de visita, pero no está gobernando nuestra casa, porque en nuestra casa gobierna es papá y mamá, o los esposos, o la pareja. Así sucede con el Señor. Muchos de nosotros hemos invitado al Señor a nuestra casa, pero lo tenemos de visita.
Lo tenemos con nosotros, compartiendo con nosotros, dándole alegrías al hogar, a la casa, permitiendo que Él comparta con nuestros hijos, comparta con nosotros, aprendiendo de Él de muchas cosas. Sin embargo, no tiene las riendas de nuestra casa. No tiene el gobierno o la autoridad sobre nuestra casa. ¿Y sabe por qué? Porque Él no lo va a hacer a la fuerza, hermanos. Él no va a empezar a gobernar nuestros hogares, nuestras casas, nuestras vidas a la fuerza. Él espera que nosotros le permitamos a Él gobernar nuestras vidas. Y por eso la importancia de esa primera enseñanza que dimos, de prepararnos, de estar preparados para que Él sea el que gobierne nuestra casa. Hablábamos de Juan el Bautista, que preparó camino a Dios, camino al Señor. El Juan el Bautista que preparó para que el pueblo tuviera un corazón o un espíritu que percibiera la presencia de Dios y de tal manera que la pudieran recibir en su vida. Hermanos, nosotros tenemos que prepararnos. Cuando usted venga a este recinto, a este lugar, a reunirse con nosotros, venga preparado a sentir la presencia de Dios, venga preparado a escuchar la palabra de Dios, venga preparado a aprender algo nuevo, con el deseo de aprender. Porque el problema de muchos de nosotros es cuando venimos a estos lugares de reunión, venimos es con los problemas de la casa, con las dificultades de la casa, y aquí solo nos la pasamos pensando en ello. Ay, es que ahorita que termine el servicio tengo que mirar cómo soluciono tal problema. Ay, ¿será que yo guardé las gallinas o no las guardé? Ay, ¿será que apagué los frijoles o no los apagué? Ay, ahorita tengo que irme para un partido de fútbol. Ojalá el pastor no predique tan largo para poder irnos. Y venimos con otros pensamientos, no venimos preparados a escuchar la palabra de Dios, no venimos preparados a alimentarnos. Entonces la palabra de Dios entra por aquí y sale por aquí. Y no puse cuidado, no encontré el texto bíblico, no entendí absolutamente nada. Y de nada funciona. Usted lo ha notado en grandes eventos donde Dios ha obrado de una manera especial y el vecino que está a su lado termina hablando en lenguas, o el vecino que está a su lado termina siendo sano de algo, o alguien por allá en la primera fila recibe un milagro y usted no recibe nada. Usted solamente está de espectador porque no se preparó a recibir algo. No se preparó por la bendición de Dios. También estuvimos hablando de las buenas noticias, ¿recuerdan? Estuvimos hablando esta segunda enseñanza sobre las buenas noticias, de cómo asumimos las buenas noticias y cómo estamos nosotros para recibir las buenas noticias. ¿Cuál es la forma en que nosotros percibimos las noticias? A veces, yo no sé si a usted le ha pasado, hermano, yo creo que a los hombres más que todo nos sucede eso, que llega nuestra esposa a contarnos algo con tal felicidad y nosotros, bueno. Y ellas nos miran con una cara de decepción, como que le matamos la alegría que trae, como que le matamos la felicidad que trae. Así es un chisme, hermano. Ay, fíjese que la niña no sé qué. Qué bueno. Como que en ese momento ni siquiera una noticia, ni siquiera un chisme somos capaces de recibir bien. Hay una noticia en nuestras vidas. Si el mundo entendiera esa noticia, el mundo se acercaría a Dios. Y es que el Señor ya pagó el precio de nuestro pecado. El Señor ya pagó su deuda y la mía. Si entendiéramos esa noticia, permitiríamos que Él reinara en nuestras vidas. Yo recuerdo que en la época de mi juventud, hace mucho tiempo atrás, con los muchachos molestando decíamos, ojalá nos encontráramos una viuda con plata. Si nos casáramos con una viuda con plata, nos solucionaría el problema. Yo hasta me dejo mandar porque me soluciona el problema.
Y hasta hemos dicho en algunas ocasiones o escuchado esas frases de los amigos: no, yo una mujer con plata, después de que me mantenga, hasta me dejo mantener. ¿Y cuál es el pensamiento? Y eso sucede no solo en los muchachos, en las muchachas también. Hoy de moda están los sugar. ¿Es que se dice así? Sugar daddy, sugar mom, algo así creo, no sé inglés. Y es que están buscando el viejito que le solucione el problema a la chica, o la viejita que le solucione el problema al muchacho, ¿sí? Y tienen ese pensamiento y dicen: hasta me dejaría mandar de ellos, haría lo que ellos quisieran después de que yo tuviera esto y aquello. Mira el pensamiento del ser humano. Analiza el pensamiento del ser humano. Pues déjenme decirles, hay una noticia, y es que hay un Señor, un Dios todopoderoso, un maravilloso Señor que nos soluciona nuestros problemas, que nos soluciona nuestras dificultades, que cuando estamos enfermos Él nos puede sanar, que cuando estamos tristes Él nos puede alegrar, que cuando tenemos problemas Él nos puede solucionar, pero aún así no permitimos que Él nos gobierne. Aún así no permitimos que Él rija nuestras vidas. Y créame que será mejor que un sugar daddy. Créame que será mejor que el viejito o la viejita que te quiere, que necesitas que te mantenga. Porque Él sí sabe lo bueno y lo que necesitamos nosotros. Amén. Amén. ¿Cómo aceptas tú las noticias? ¿Dejas que pasen de largo? ¿Las reciben, las perciben? ¿O no aceptas las noticias? Y hace 8 días estuvimos hablando de esta tercera enseñanza, donde estuvimos hablando acerca de mi respuesta frente a las circunstancias de la vida. Y que mi respuesta, la forma en que yo responda a las cosas en las que yo me encuentre, a las circunstancias en las que yo me encuentre, será aquello que me guíe o que me lleve al siguiente nivel. Hablábamos de cómo respondemos nosotros ante las circunstancias de la vida, cómo respondemos nosotros ante las situaciones, ante los problemas, ante las pruebas. Porque dependiendo de la manera en que yo responda ante las pruebas, así mismo, iglesia del Señor, así mismo nosotros tendremos la opción de avanzar, de superarlas o de estancarnos y de quedarnos en ella. Porque eso es lo que sucede, hermanos queridos. ¿Cómo nos enfrentamos a las circunstancias de la vida? Porque el problema de nosotros es que a veces asumimos que la culpa es de los demás. La culpa es del otro. La culpa es de ella. Se termina un hogar y están buscando culpables. En Colombia, algunas iglesias, algunas religiones tienen un sistema de jueces, donde si un hogar cristiano o de su congregación terminó, ellos hacen un análisis para determinar quién fue el culpable y así darle como la libertad de que se case a esa persona que fue inocente de la relación y que fue el culpable, se case. Pero yo le decía a un hermano en estos días que está en esas vueltas, yo le decía: viejo, en los hogares no existen inocentes. Cuando un hogar se acaba, no existe una persona inocente. Hay 2 personas, porque los hogares son de 2 personas. Y los 2 o son culpables o son inocentes. Pero no puedo culpar a alguien por perder un hogar. Usted dirá: hermano, pero ¿por qué si uno le engañó al otro? Yo no hice nada. Claro. Algo debió haber sucedido para que la persona que usted eligió le esté engañando. Algo debió haber pasado para que la persona que usted eligió lo esté engañando. Y es algo bien complejo. Pero los hogares son de 2 y son un equipo. Cuando ustedes salen a jugar y pierden, que por lo visto siempre, ¿quién pierde? ¿El delantero? ¿El portero? ¿El árbitro? Todo el equipo pierde. ¿Y la culpa es de quién? ¿Del colombiano?
El refuerzo que trajeron del Real Madrid que no sirvió. No, realmente la culpa es de todos. Y aún, si meten una persona mala al equipo, ¿de quién es la culpa? Si somos un equipo y decimos metamos a Johan a jugar, y resulta que Johan no es bueno jugando, sí lo podemos sacar, pero ¿de quién es la culpa? El que lo llevó, el que lo recomendó. La culpa es del equipo. Es del equipo. Por eso antes de casarse, usted debe de analizar bien con quién se casa. Ay, es que cuando éramos solteros él era muy picaflor. Bueno, ya sabe qué va a pasar cuando se casa. Ya sabe qué va a pasar cuando se casa. Ay, es que ella tenía muchos amigos y cuando nos casamos yo no le quise cohibir las amistades. No es cuestión de cohibir las amistades, es cuestión de tener principios y entender que tienes una relación seria. Entonces la culpa no es de fulano, la culpa no es de sutano, la culpa es de los dos. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. El que haya una buena esposa haya un buen tesoro. Entonces, si encuentras un mal tesoro, ¿la culpa es de quién? Del buscador de tesoros, que no sabe buscar tesoros. Tengo una amiga que se ha divorciado 4 veces. 4 veces se ha divorciado. Y cuando encuentra al muchacho y se va a casar, este sí es, este será diferente. Pero el problema ya no son ellos. El problema es ella, que no sabe escoger. Porque escoger 4 veces mal, una me la aguanto. Escogiste una vez mal, pásalo por inocente, pero 4 veces mal, ya tiene un problema, ya hay una dificultad. ¿Cómo confrontamos nuestras vidas? ¿Cómo enfrentamos las circunstancias de nuestra vida? Porque conforme lo hagamos, conforme la respuesta que demos, así mismo será la bendición y la solución a nuestros problemas. Así mismo será la solución. Porque si nosotros no sabemos responder, respondemos con ira, respondemos con violencia, respondemos con insensatez. Recuerda que hablábamos esto la vez pasada, la insensatez, el orgullo. Eso no nos va a llevar a ningún lugar correcto. Hablábamos de la historia de aquel que estaba en la cruz, Jesús estaba en la cruz y habían 2 personajes a su lado. El uno lo injuriaba y le decía: si tú eres el Hijo de Dios, bájate, sálvate y sálvanos a nosotros. Salvaste a muchos y a nosotros no nos puedes salvar. Pero había otro que le decía a ese hombre que hablaba mal: tú no tienes vergüenza, tú por qué hablas de esa manera, no ves que estamos en igual de condiciones y sin embargo usted y yo merecemos este castigo, mas este hombre es inocente, mas él es inocente. Y luego le dice al Señor: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante las circunstancias de la vida? ¿Culpamos a los demás? Mira, el día que dejemos de hacernos las víctimas, como dice el meme, ese día su vida va a crecer. Yo recuerdo de niños, Santiago y Danilo, ellos solo se la pasaban jugando y peleando. Y Santiago Danilo podía estar ahí sentado donde está la hermana Yesenia, y Santiago podía pasar por aquí a 3 metros, pero si Santiago se caía, y una vez, Danilo, y culpaba a Danilo. Y Danilo estaba lejos. Y recuerdo muchas escenas como esta. Y uno analiza por qué estamos buscando culpables, por qué nos hacemos víctimas de las circunstancias. Cada vez que me duele acá, me acuerdo de la vesícula que me sacaron y me acuerdo de que tengo todavía el hígado graso. Yo no puedo decir es que es una prueba de Dios, no es una falta de responsabilidad sobre mi salud. Es una falta de hacer cosas correctivas frente a unas malas acciones de mi vida. Por eso sigo tratando de bajar de peso, aunque no tengo disciplina todavía para hacerlo. Pero, ¿cómo respondes a las situaciones?
¿Qué vas a culpar a las grandes multinacionales que nos venden comida llena de azúcar? Pues la culpa es tuya, pues la responsabilidad es tuya. Porque si seguimos haciéndonos la víctima frente a las circunstancias de la vida, no vamos a poder avanzar. No vamos a poder acercarnos a Dios. No vamos a poder conocer la voluntad de Dios en nuestra vida. Porque viviremos siempre pensando en que los culpables son los demás, la culpa es del pastor, la culpa es de la iglesia, la culpa es de los amigos que no quieren venir a la iglesia, la culpa es de fulano, la culpa es de mi esposa, la culpa es de mis hijos. Y al final la culpa es de la vaca, como dice el libro. Pero necesitamos nosotros, hermanos, tomar responsabilidad frente a nuestras acciones. Frente a nuestras acciones. ¿Cómo respondemos entonces a eso?